Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, pues ya estamos, ahora vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra. Y ya estamos en el capítulo 13 de la carta a los romanos. Y bueno, mi Biblia dice como subtítulo, actitud hacia las autoridades. Y bueno, vamos a poner en primer lugar al Señor Espíritu Santo, que Él sea el que nos hable primero. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Romanos: sométanse a toda persona, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista a la autoridad, al ordenado por Dios, sea opuesto, y los que sean opuestos sobre sí recibirán condenación. Padre bendito, estamos delante de su presencia dándole gracias una vez más por este tiempo. Gracias por la bendición, Señor bendito, por la palabra, por el alimento espiritual. Gracias, Padre bendito, porque el Señor Espíritu Santo nos sigue revelando, enseñando, guiando, Señor bendito, exhortando, consolando y edificando. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en sus manos. Como siempre, yo me hago a un lado, Padre bendito, entendiendo que los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Le damos toda la gloria y la honra, Padre bendito, y le pido que este video sea de mucha bendición y de edificación para su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, aquí está hablando un punto que ya hemos hablado, de hecho todavía en autoridad delegada, en uno de los videos recientes, en el video anterior de la oración, hablamos de reconocimiento de autoridad, de la autoridad. Y entonces aquí dice que sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, y estábamos hablando de que no importa de qué gobierno, cualquier autoridad, el presidente, el Congreso, la autoridad judicial, el policía, el que tiene una autoridad en tu trabajo, tu jefe, el gerente, el dueño. Dice que no hay autoridad sino de Dios. Dios ha permitido que estén, son constituidas por Él. Obviamente, al no haber tantos cristianos, alguien tiene que haber un orden, y pues Dios pone a quien se puede, pero Él es el que permite que haya alguien. Y por consiguiente, si yo me resisto, como yo lo he dicho, no soy obradorista, no soy de las personas que son, que casi lo ven como Mesías, pero respeto su autoridad. Le pido a Dios que tome las mejores decisiones y pues finalmente lo hago también con otras autoridades. Porque dice que el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha puesto. Él puso el orden. Las autoridades que existen en todo el mundo pues son puestas por Él. Y si yo me opongo a la autoridad, me opongo a Dios. Y los que se han opuesto solamente recibirán condenación. Obviamente, nosotros tenemos derecho a contradecir a las autoridades cuando éstas hacen algo en contra de Dios, en el aspecto de, como la ley dice que es legal el aborto, bueno, pues el cristiano no lo va a hacer porque sea legal, porque a Dios no le agrada. Entonces ahí sí voy a ir en contra de lo que dice la ley. La ley dice que es legal la unión homosexual. Yo no estoy en contra de los homosexuales, ya hemos aclarado ese punto, y aún hasta tengo amigos que respeto mucho homosexuales, pero en este punto dice la escritura que los homosexuales es un pecado tanto como el del alcohol, como el de la droga, como el de el adulterio, la fornicación. Y entonces pues obviamente con ese mismo trato que tengo con el alcohólico, el drogadicto, el adúltero, cuando les estamos ministrando y cuando hacemos amistad con ellos para poderles compartir la palabra, pues lo voy a hacer igual también con el homosexual. No hay ninguna diferencia. Muchos han maximizado esa parte, muchos dicen que el cristiano es homofóbico. No es verdad. Nosotros respetamos, amamos también al homosexual desde el amor de Cristo, obviamente un amor limpio, pero entendemos que ellos también están en pecado como lo está el alcohólico, el drogadicto, etcétera. Entonces, obviamente nosotros no vamos a respaldar el matrimonio homosexual, aun cuando respetemos a las personas que lo son, orando y esperando que Dios les toque y les abra sus ojos al entendimiento, pero no soy yo quien para juzgarles, ni dañarlos, ni ofenderlos. Amén. Porque los gobernantes, continúa diciendo el versículo 3, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. O sea, la autoridad no se va a meter contigo mientras no hagas nada malo. Algo que yo aprendí cuando estuve en el reclusorio es muy sabido. Cuando yo trabajé en el reclusorio, pues no es bien sabido que muchas personas que están en el reclusorio son inocentes, y es verdad, pero hay una situación, algo que
que era una constante cuando yo conocía a las personas, es que si bien eran inocentes muchos, pero estaban en el lugar incorrecto en el momento menos oportuno. O sea, no tenían nada que estar haciendo donde estaban cuando pasaron las cosas. La mayoría de las ocasiones, obviamente, hubo una situación en la que por desquitarse, una persona, un vecino, acusó a otro de haberse metido a robar a su casa, después retiró la demanda, él quedó fichado, y después cuando hubo un robo en una casa habitación de ricos, porque él era el que se parecía mucho a unos de los que entraron y robaron y violaron a la dueña de la casa, pues lo culparon a él, nunca agarraron a nadie más, pero él no había sido, simplemente se parecía. Ahí sí fue circunstancial, pero las más de las veces he visto que estaban en el lugar menos oportuno, en el momento incorrecto. Entonces, no hay motivo de temor para los de buena conducta. El temor es para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por algo tiene la autoridad y por algo puede ejercer autoridad contigo para llevarte a las consecuencias de lo que hiciste. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Cuando yo le doy entendimiento a esto de que los gobernantes son servidores de Dios, es el mismo entendimiento que en la iglesia. Hoy allá hay personas que ya han entendido lo que es, y ya para gloria a Dios, los que vieron nuestro video de ofrendas, diezmos y primicias, Dios nos dio el entendimiento de que en la tierra hombres imperfectos reciben las ofrendas, el diezmo, la primicia, pero espiritualmente Dios lo está recibiendo. Y entonces hoy podemos bendecir a las personas que lo reciben, y mientras más multiplicados sean ellos, si yo soy hijo de la casa, obviamente la herencia también va a ser para mí, yo también seré multiplicado. Entonces yo, mientras mejor le vaya a mi Padre Espiritual, más le agradezco a Dios. Gloria a Dios. Primero, no tanto por lo que yo pueda recibir, porque sé que Dios no se queda con nada, sino porque yo sé que se merece eso y más por la manera en que me está dando sana enseñanza, y por la manera en que me cuida, y por la manera en que ora por mí. Pero entonces, cuando viene en el versículo 6, por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Entonces, cuando yo pago mis impuestos correctamente, también físicamente lo están recibiendo las personas de autoridad, el presidente, Hacienda, en este caso, pero espiritualmente Dios lo recibe. Entonces, cuando yo también hago evasión de impuestos, un cristiano no debe hacerlo, es un delito en primer lugar, pero también entonces lo que estamos haciendo es robarle a Dios, porque no estamos haciendo lo correcto. En cualquier país, en cualquier lugar, el impuesto es algo perdido. ¿Por qué? No me pertenece. ¿Por qué? Porque para ser ciudadano de cualquier país se tiene que pagar impuestos, porque de los impuestos salen todos los servicios. Obviamente, si lo tergiversan, si lo maladministran, pues ellos tendrán cuentas, porque pues por algo son ministros de Dios, por eso Dios los puso, y entonces van a tener sus consecuencias. Pero yo no me debo de preocupar en qué lo están gastando o cómo lo están gastando. Lo que yo me debo de preocupar es que yo sea justo delante de Dios y de también mis impuestos correctamente. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a eso. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. O sea, no debemos deberle nada a nadie. Y nos lo refuerza en el siguiente versículo: el amor, cumplimiento de la ley. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando tú amas, pues no codicias, no matas, no hurtas, no dañas, y por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Ojalá que puedan ver mi video en donde hablo del amor y los tipos de amor, porque por eso todavía tengo que aclarar, muchos no lo han visto, pero todavía tengo que aclarar cuando hablaba del amor a los homosexuales. Cuando ustedes vieron mi video no necesito aclararlo, pero cuando no lo han visto se puede tergiversar esa palabra, se puede tomar a mal, y como lo han hecho muchos, también han tergiversado también la palabra amor en el sentimiento que tenían David y Jonathan. Para los que conocen la historia de Jonathan y David, el hijo de Saúl y David. Bueno, pues
Se acerca el amanecer. 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hemos hablado de que ahorita se están viendo muchas señales y hay muchas cosas en las noticias, en el mundo, que están pasando, que están mostrando que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Cuando vemos que están pasando cosas, que están cumpliendo el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, entonces lo que tenemos que hacer no es tener temor, sino desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad sexual ni lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Amén. Es el tiempo en el que nos tenemos que urgir para vivir de la manera correcta, de la manera que el Señor espera que vivamos. Amén. Continúa Romanos 14 y dice: principios que rigen problemas de conciencia. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. O sea, no voy a estar contradiciendo a alguien que, y menos cuando está aferrado a su posición. No, lo voy a aceptar al que es débil en la fe y no voy a juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Aquí vemos que hay personas que judaizan, hay cristianos judaizantes que prohíben comer carne y que dicen que es pecado comer otra cosa. Nosotros, los que tenemos libertad en Cristo, pues comemos de todo, y de hecho hay evangélicos cristianos que prohíben comer pan de muerto, rosca de reyes, porque es de ídolos, y pues no ha sido ofrecido a ningún altar. A alguien se le ocurrió ponerle ese nombre, pero yo con gusto, cuando empiezan a vender el pan de muertos, me echo mi pan de muerto con su chocolatito, que es muy rico, y pues lo mismo pasa con la rosca de reyes. Y si me sale un monito, pues el monito, pues por el puro cotorreo, pues dispararemos los tamales si nos toca, pero pues no es algo religioso ni algo que haya sido puesto en un altar. Entonces, uno que tiene fe en que puede comer de todo, pues lo come. Dice la Escritura que lo único que está prohibido comer para el cristiano es sangre y animal estrangulado, y por razones de conciencia, si yo llego de visita a algún lugar, no voy a preguntar cómo fue hecho lo que hicieron, ¿no? Finalmente, si la carne la guisaron en su propia sangre, pues no voy a preguntar si tenía sangre o no, simplemente me lo voy a comer y voy a orar y bendiciendo los alimentos en el nombre de Jesús. Entonces yo tengo la libertad de comer de todo, excepto sangre y animal estrangulado, y eso, si yo lo cocino, pues lo voy a hacer correctamente, si no, pues no me va a importar a dónde voy, y no voy a estar preguntando si lo hicieron de una manera correcta. Pero el que es débil solo come legumbres. Entonces hay gente que no come carne porque está prohibido, porque es pecado. Y bueno, si ellos viven de una manera correcta para Dios y le ofrendan eso a Dios, amén. Yo vivo de una manera correcta para Dios, pero yo puedo comer de todo porque mi libertad, tengo fe en que puedo comer de todo. El que come no menosprecia al que no come. O sea, yo no voy a menospreciar al hermano que está en una iglesia mesiánica si está viviendo de la manera correcta, y él no me debe de menospreciar a mí pensando que yo soy pecador por sí comer de todo. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. ¿Tú quién eres para juzgarme a mí, que yo soy el siervo del Señor? O yo quién soy para juzgarte a ti, que tú eres siervo del Señor. Amén. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Hay hermanos, iglesias, congregaciones que no celebran cumpleaños, que no celebran días especiales. Hay otros que sí. Hay otros que cristianos que quieren celebrar en fin de año Navidad. Habemos quienes no lo hacemos. Yo no juzgo al que lo hace. El que no juzgue al que no lo hace. Finalmente los dos tenemos entendimiento que la Navidad no fue en diciembre, fue en septiembre, octubre, finalmente. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo no lo quiero celebrar. Yo celebro a mi Señor Jesucristo que nació, murió y resucitó al tercer día, todos los días. Él quiere hacer una celebración, que lo haga. Yo tomo de todas maneras cena en Navidad. Sí tomo, yo ceno todos los días, pero ese día pues se reúne mi familia, pues me reúno con ellos y cenamos juntos. Pero no estoy celebrando una Navidad como tal, estoy celebrando que estamos juntos en coinonía, mi familia, y que me dan la oportunidad de estos tiempos de hablarles de Cristo, porque ellos están en una posición adecuada para hablarles de Él. Eso es lo importante, pero no el juzgar un día superior a otro, o no.
Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Yo no muero y vivo para mí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de muertos como de vivos. Es el Señor de todos, los muertos espirituales y los vivos espirituales, todos son del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. ¿A mí de qué me sirve sentirme don santidad y sentirme don perfecto, y que llegue el día en que me ponga enfrente del Señor y me diga: no te conozco, hacedor de maldad? Entonces, yo no tengo por qué juzgar. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo a tu hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas tú tu comida, no destruyas con tu comida aquel que por quien Cristo murió. Si un hermano considera que el comer carne, comer carne de puerco es pecado, pues no la voy a comer enfrente de él. Si un hermano considera que comer un pan de muerto es pecado al comerlo enfrente de él, pues no voy a debilitar su fe ni voy a hacer causa de su tropiezo para su fe. Lo puedo hacer en otro momento, tengo esa libertad, pero voy a cuidar su corazón, me voy a ocupar. Es mejor el amor. Me puedo abstener en un momento de comer carne de puerco o de comer un pan de muerto, después lo voy a hacer, pero no voy a dañar el corazón de un hermano que piensa que eso es pecado. Amén. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, cuando yo aprendo a vivir mi cristianismo en libertad, sin juzgar la libertad de otros para hacer cierta o cual manera, el Señor me aprueba. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Eso va a abrir puentes en vez de separación entre las iglesias cristianas. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. O sea, yo no tengo prohibido beber vino, y de hecho tomamos vino en la Santa Cena. Pero si eso, obviamente lo que está prohibido es que abuse del vino, que me emborrache, que haga ridiculeces y que ponga un mal ejemplo con el vino. Pero si eso le va a hacer causa de tropiezo a un hermano, no lo voy a hacer. Yo puedo tomar Santa Cena con vino en mi casa espiritual, y si en otra casa no lo hacen y algún día me toca estar de visita en esa casa, pues lo tomamos con jugo de uva como lo hacen otros. Finalmente, pero no voy a provocar que mi hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Si yo dudo en esas convicciones, en que quizás estaré bien o estaré mal, entonces mejor no lo hago, porque ya cuando dudé estoy pecando. Entonces no debo de dudar si yo tengo la seguridad de que el Señor me dio esa libertad. Y no debo de dudar si el Señor no me dio esa libertad. Romanos 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con nosotros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Así podemos tener diferentes puntos de vista teológicos, pero si nuestra base es Cristo, nuestra base es la Biblia, y estamos a cuentas con Dios y en paz, si una hermana
quiere vestirse con una falda larga y con un escote hasta acá, y está bien. Si una hermana quiere usar velo o no lo quiere usar, Dios le dará revelación, es necesario usarlo, pero Dios le dará la revelación en el momento oportuno. Si una hermana quiere vestirse de una manera moderna, que no lujuriosa o que seduzca, bueno, es bueno, la mujer debe ser decorosa, pero puede vestirse modernamente. Y si una mujer que se viste con falda larga piensa que es pecado vestirse modernamente, pues que no lo haga. Y si la otra piensa que es exagerado y religioso lo otro, pues que no lo haga. Pero finalmente que haya un mismo sentir unos con otros conforme a Cristo Jesús, que nos amemos los unos a los otros, no nos juzguemos por la libertad que Dios nos haya dado. Si a ti te llamó el Señor a una iglesia bautista tradicional, gloria a Dios, estás haciéndolo para Dios, y yo amo los himnos que se hacen ahí, y yo amo la palabra que se da ahí. Admiro mucho y reconozco mucho al pastor Paul Washer, que es bautista, pero finalmente no estoy ahí, no me llamó Dios, y mientras yo esté en paz con mi conciencia y no abuse de la gracia que Dios me dio y no la tergiverse como hacen algunos, no tuerza las escrituras, ellos están en su libertad y los bendigo y gloria a Dios, pero Él no me llamó ahí. Y yo tengo una iglesia en donde danzo, en donde hay libertad, y amén. O sea, y el hermano que está en esa iglesia, pues que no juzgue si estoy o no en pecado, porque puede pasar lo que pasó con los amigos de Job, que pensaban que estaba en pecado cuando él era el que estaba bien. ¿Qué tal si yo me pongo a juzgar a un hermano que está mal y el que está mal soy yo? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Tengo que tener cuidado con eso, pero tengo que tener el mismo sentir. Tenemos que tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los Gentiles, versículo 7. Por tanto, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para conformar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos los gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retornará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Entonces, si el judío ama y es sincero con Dios, Dios no lo ha rechazado. Dios lo ama y Dios lo cuida. Y no porque él tenga una forma de vivir diferente y en la ley, y yo no esté en la ley, él me puede juzgar a mí o yo a él. Yo no, menos yo, porque él es la raíz y yo soy una rama injertada. Amén. Entonces yo no tengo derecho a juzgar al judío, pero ahí vemos que de la raíz de Isaí, Jesús se levantó para regir a los gentiles, para ser nuestro rey, y los gentiles pusimos en él nuestra esperanza. 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez. O sea, no quiere decir que no lo supieran ellos. Obviamente para muchos de nosotros que somos gentiles puede ser nuevo, pero ellos ya lo sabían, solamente se los estaba recordando Pablo, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a la manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un alcance con una persona que no es cristiana, que sea aceptable a Dios, y es mi responsabilidad que sea aceptable a Dios. Por eso yo lo voy a cuidar hasta que esté arraigado en la palabra de Dios. Amén. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en la palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido. O sea, Pablo dice, para no edificar sobre el fundamento de otro. O sea, él no iba
a anunciar el evangelio. Él iba a dar enseñanza obviamente a las iglesias ya establecidas, pero él iba a anunciar el evangelio. No era alguien que se iba a robar ovejas para llevar a su redil, no. Era un hombre que iba a buscar a los que nunca habían escuchado, a los que no sabían, y les llevaba esa palabra. Yo no voy a sacar ovejas de un redil. Yo, si el Señor me levanta una vez más para dirigir una iglesia, no me voy a llevar ovejas del redil de la iglesia de mi padre espiritual, sino que yo no voy a anunciar el evangelio donde ya tienen una sana enseñanza, donde no soy mejor que mi padre espiritual, pueden tener mejor alimento en casa que conmigo, entonces es mejor que estén ahí, pero yo voy a anunciar el evangelio donde no ha sido Cristo conocido, para edificar no en el fundamento de otros, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán, ¿no? Y es por eso que el Señor me da el privilegio y la oportunidad de acercarme a muchos que no les ha sido compartido la palabra. Gracias a Dios, un mensaje que envío por WhatsApp diariamente, lo reciben hoy muchas personas que no son cristianas, pero que están recibiendo palabra, y que yo creo que la palabra de Dios no regresa vacía. Y bueno, pues algunos de ellos se han acercado para pedir consejo, para orar, o sea, pedir oración, etcétera. Entonces, 22. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora no quedando más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Obviamente, donde ya edifiqué, donde ya el Señor me ha dado la oportunidad de compartir, tengo necesidad de ir a verlos y ver cómo están y darle seguimiento. Recientemente por teléfono tuve oportunidad de darle seguimiento a un amado hermano. De pronto voy y visito a algunos hermanos para que podamos dar seguimiento y ver que van bien y que no se han tergiversado de la palabra, que siguen firmes. Por eso espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Y si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Nosotros que hemos recibido la bendición estamos obligados a servir a los santos, a los ministros en los bienes materiales, a los hermanos en la fe. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a veros, y cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. O sea, también tenemos necesidad. Si Pablo, que vivía de una manera excepcional, tenía necesidad de que se orara por él. Si Pablo, que vivía de una manera excepcional, decía, desdichado de mí, hago lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer no lo hago porque el mal está dentro de mí, ¿quién me librará de las llamas del infierno? Imagínense nosotros, yo también tengo necesidad, y sí les pido que ustedes también oren por mí para que el Señor me siga fortaleciendo, guiando y dejando y ayudando a fortalecerme y ser un hombre íntegro en cuanto a mi manera de vivir y mi manera de enseñar, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con vosotros. Amén. Y bueno, pues la próxima semana vamos a ver Romanos 16. Yo creo que mejor no cortamos ahorita, terminamos Romanos 16 porque ya se acaba Romanos, es el último capítulo, y ya la próxima semana empezaríamos 1 Corintios. Entonces vamos a ver subtítulo, como el subtítulo en mi Biblia dice, recomendaciones y saludos personales. Os recomiendo a vuestra hermana Febe, capítulo 16, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Estamos hablando de que aquí está hablando Pablo, obviamente, de que sí había también un liderazgo en la iglesia, y que obviamente sí había también un mover del Espíritu Santo en las mujeres, obviamente, y que pues no se estaban rechazando a las mujeres en realidad. Entonces él dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, va a irlos a visitar, es diaconisa, es servidora en la iglesia de Cencrea, y obviamente pues era una líder, obviamente, amén, y él pide que se ore y que la respalden, porque ella también ha ayudado a muchos, dice, y aún a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Saludad también a la iglesia que está en su casa, saludad a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles. Aquí vemos que dice entre, o sea que también Andrónico y Junias muy probablemente eran apóstoles. Estamos hablando que ya había más apóstoles, dice que se destacan entre los apóstoles y que también vinieron a Cristo antes que yo. O sea, Andrónico y Junias quizás se pudieron haber hecho apóstoles después o antes de Pablo, perdón. Obviamente ellos también eran apóstoles ya del Espíritu Santo, eso ya lo enseñamos, ojalá que puedan ver esa enseñanza en donde hablamos de los apóstoles de Cristo y los apóstoles del Espíritu Santo, pero dice aquí, se destacan entre los apóstoles Andrónico y Junias, que también se convirtieron antes de Pablo. Saluda a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Peles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y Trifos, obreras del Señor. Otras mujeres que también eran servidoras en casa de Dios y que eran líderes. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Otra líder. Saludad a Rufo, escogida en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Sínscrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Wow, que yo creo que también si ellos escucharan ahora los nombres que tenemos nosotros, dirían lo mismo que nosotros pensamos de repente. Ay, Hermes, Patrobas, pero bueno, en ese tiempo eran los nombres de ellos y eran hermanos muy reconocidos, por algo Pablo estaba reconociéndoles también. Saludados los unos a los otros con un beso santo, y todas las iglesias de Cristo os saludan. Advertencias contra las disensiones y la apostasía. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Yo les recomiendo mucho que si están viendo que hay ministros, pastores, hermanos que están en las redes sociales dividiendo a la iglesia, difamando pastores, ofendiendo ministerios, apártense, vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Si alguien ofende, mira, yo puedo no estar de acuerdo con un punto de vista de otro hermano, pero yo lo respeto y su mover, amén, el Espíritu Santo está con él, gloria a Dios, pero apartémonos de los que dividen, de los que confluctúan, de los que causan disensión, tropiezo y división, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de las palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hay muchos que no han leído completa la Biblia, que no tienen el contexto y que les creen y se van creyéndoles, y entonces si dicen que tal o cual predicador es homosexual, lo creen, aunque ellos no tengan pruebas y no lo hayan visto, y ya prejuzgan y empiezan a decirle a otro, es que ese es homosexual. No, hermano, Dios va a juzgar eso. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan en corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Saludos y bendición final. Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Obviamente, Pablo no era el que escribía las cartas, sino que había siempre un escribiente, alguien al quien se le dictaba y el que escribía. Y bueno, Pablo, eso sí, tenía la costumbre de firmar con su propio puño y letra las cartas, pero y bueno, aquí es Tercio el que estaba escribiendo la carta, y dice: yo que escribo la carta os saludo en el Señor también. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. Apenas recién un descubrimiento arqueológico demostró que un Erasto, tesorero de la ciudad, sí existió. Por ahí hay apenas una prueba de que Erasto sí existió. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Doxología final. 25. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.
Y bueno, aquí vemos que, bueno, una doxología y una oración y una bendición final de Pablo hacia el pueblo, porque bueno, ahora esta carta fue leída a los romanos, pero es leída a ti, y ahora la bendición, viene a ti para que seas guiado a obediencia de fe, y dándole la gloria al único y sabio Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén y amén. Y bueno, vamos a terminar dándole gracias a Dios. Padre, gracias por darnos la oportunidad de terminar de leer el libro de Romanos. Gracias por el entendimiento que nos has dado. Yo te pido que yo le pido, Señor, que cada una de las personas que escuchan este video, Señor bendito, que puedan meditar en él y que puedan hacer rema y caminar en ello, Señor bendito, que sea de mucha bendición para su vida y que siga ampliándoles más el conocimiento del Señor. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y por supuesto, pues, la bendición para cada uno de ustedes que van a ver este video, que sea de mucha edificación, de mucha bendición. Por favor, les pido que me regalen un like, que compartan para que otros reciban también estos videos, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios los estaré respondiendo. Gracias por sus comentarios. He visto recientemente comentarios. Yo le doy gloria a Dios por ello. Gracias también a los que compartieron muchísimo el video de diezmos, ofrendas y primicias. En poco tiempo ya lo han visto 64 personas. Quizás sea poco a diferencia de los youtubers modernos, ¿verdad? Pero para mí es mucho, porque está mostrando que el Señor me está usando, y le doy gracias a Dios por ello. Y está mostrando que este canal es de bendición para mucha gente, y quiero que sea para mucha más. Gracias, le doy la gloria a Dios y nos vemos a la próxima. Chao.